en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo de su servidor y mi hija Mary Raquel Marulanda. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Hoy veremos un aspecto importante que debemos conocer. Muchos religiosos afirman que no importa el vestir ni la forma de orar y alabar a Dios, que lo importante es el corazón. Muy bien. Veamos entonces la respuesta a esta afirmación equivocada de los hombres. De entrada les diré que el que pone las reglas y los mandatos es Dios y nadie más. Y cuando Él dice algo, lo menos que puede hacer el hombre es respetarlo. Vamos por orden. Veamos. Existen congregaciones, personas, líderes, instituciones cuyas ideas y filosofías van en contra de la voluntad de Dios, y su pensamiento es como el que ellos afirman, que no importa el vestir ni la forma de orar y alabar a Dios, que lo importante es el corazón. Y esto es porque desconocen los mandatos de Dios, y al desconocerlos, sencillamente a la gente le da lo mismo hacer una cosa u otra, y se justifican, expresando lo que hemos oído, que lo que Dios ve es el corazón. Ahora veamos esto. La Escritura nos dice de la manera más clara la forma en que las personas deben orar o alabar o vestir para agradar a Dios, y se los recordaré, hablando de la oración y lo que dicen estos personajes, que se puede hacer de diferentes formas: sentado, parado, acurrulado, acostado, inclinado, etc. Mas a nosotros lo que nos interesa es lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que está sentado en su trono de poder, dice. Nuestra hermana Mary Raquel dará lectura a Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, la cual no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. ¿Se dan cuenta? Dios juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él, que ante su presencia se doblen todas las rodillas. ¿Y quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? Romanos 9:20. Y algo más, que todos los hombres de la historia sagrada sabían esto, y todos doblaron sus rodillas ante el único Dios de la gloria. No hay un solo versículo en toda la Biblia que los hombres sabios no doblaran sus rodillas ante Dios. Y sin embargo, estos señores no lo hacen. Se quedan en teoría y no lo practican. Bueno, ahora hablemos del atavío. Estas personas dicen que no importa cómo se visten los cristianos, que Dios no ve lo externo, que Dios solo ve el corazón. Y a sus reuniones llegan en un completo desorden. ¿Será así el respeto que merece Dios en su casa de oración? Definitivamente que aquí hay un error. Recordémosle que hay un mandato de Dios. Primera de Pedro 3:3.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿cómo debe de vestir realmente una mujer cristiana? Existen dos clases de atavíos, el externo y el interno, y ambos son importantes. El externo es aquel con el que te muestras al mundo, el que usas a diario y que te debe distinguir como una mujer cristiana. Por eso debe de ser según el mandato divino, un atuendo decoroso, decente, modesto, digno de una verdadera hija de Dios. Y me refiero expresamente a la falda o vestido largo. Este es el atavío recomendado y ordenado por el ministerio apostólico. ¿Por qué? Para entenderlo, veamos la diferencia con otra forma de vestir, el pantalón, y que la mayoría de mujeres usa y que es una vestimenta propia del varón, y que al usarlo la mujer le marca todo el contorno de su cuerpo, y dependiendo del tipo de tela con que el que está hecho y lo ajustado que le quede, le hará ver sin ningún pudor ni ninguna vergüenza. La falda corta, que para la mujer es tan incómoda, pues no les da libertad de movimientos, y cualquier acción que hace la expone a descubrir sus zonas de vergüenza. La falda semicorta, que también le restringe sus movimientos tanto para caminar como para subir gradas o sentarse. Y la mujer que la usa tiene que estarse cuidando para no sentirse descubierta. Por el contrario, la falda larga te da libertad de movimientos y una inmensa tranquilidad que te hará sentir como una verdadera mujer e hija del Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Esta es la diferencia más destacada. Pero continuemos con el atavío externo de la mujer cristiana. Luego, el complemento. Una blusa honesta, sin escote, abierto y que cubra los hombros. Los colores al gusto de cada mujer, no hay restricción. Luego, el arreglo del cabello, la higiene, un suave perfume y un rostro natural. Evita cualquier tipo de aretes que cercenen tu piel. Todo esto dará a la mujer una hermosa y digna presentación. Pero el atavío exterior debe de ir acompañado del atavío interno para una belleza integral que harán de la mujer una verdadera cristiana. El atavío interior es aquel con el que te muestras a Dios, como dice en 1 de Pedro 3:3. Lo va a leer nuestra hermana. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este es el marco perfecto de la mujer, una bella distinción con la sencillez de un carácter apacible, tolerante y sabio, que muestre la sobria belleza no solo exteriormente, sino que su mayor belleza salga de un corazón convertido verdaderamente a Jesucristo. Ahora hablemos de la alabanza. Según el mandato de Dios, los únicos autorizados para usar instrumentos musicales para la adoración en tiempos de la ley eran los levitas, nadie más. Y lo hacían mientras el sacrificio del holocausto se llevaba a cabo. Los instrumentos musicales eran únicamente para la ley. Y no con cualquier instrumento, sino con los instrumentos que Dios ordenó.
y esta era la voluntad del omnipotente y soberano Dios. Ahora ya en la gracia, Jesucristo, el Hijo de Dios, es enviado por su Padre, ya no bajo la tribu de Leví, sino bajo otra tribu, la tribu de Judá. Y en este excelso ministerio ya no se contemplan los instrumentos musicales materiales, sino que Dios tiene nuevos instrumentos. Y estos instrumentos ya no son inanimados, muertos, como en la ley, que necesitaban que alguien los tocara e hicieran emitir sonidos. De otra manera, por sí mismos no podían hacer nada, pues carecían de lo principal, que es el Espíritu. Pero Jesucristo traía un nuevo ministerio, ya no de la carne, sino del Espíritu. Y el apóstol Pablo lo recuerda cuando dice en 1 Corintios 14:15: ¿Qué pues? Cantaré, pero cantaré con el Espíritu, y cantaré con el entendimiento. ¿Qué significa esto? Que esta nueva alabanza ya no sería acompañada de instrumentos muertos, sin vida. Esta nueva alabanza que trajo el Hijo de Dios sería acompañada por instrumentos vivos que salieran de un espíritu animado, que no produjeran sonidos inciertos como producían los instrumentos en la ley, sino que estos instrumentos animados, vivos, producirían sonidos con entendimiento. Bendito sea Dios. Estimados amigos, hoy más que nunca les hago una cordial invitación a que se acerquen a una casa de oración de la Iglesia La Luz del Mundo, y ahí nos sentaremos a platicar de las cosas más importantes. Los esperamos y que el Señor les bendiga.